El tema del día de hoy es continuando con la estimación. La estimación que hemos visto ha sido para muestras grandes. Hoy vamos a dar cierre a este tipo de estimaciones para muestras grandes y falta ver nada más un proceso. Así es que, pues bueno, vamos a dar inicio. Recuerden que la estimación parte de un muestreo porque lo que vamos a buscar en la práctica, en cualquier proceso productivo, es tratar de encontrar el comportamiento de una población, y esto va a ser a través de una muestra debido a costos, tiempos el tiempo en cuanto a decisión que se deba de tomar o impacto, ¿no? Porque puede ser que un riesgo sea más elevado. Ok, el muestreo, recordemos que son dos. El primero son muestras grandes, que es el que el tema que vamos a cerrar el día de hoy. Muestras grandes, y recuerden que va un número 30. Y para que se consideren muestras grandes deben de ser superior a 30. ¿Sí? Bueno, ok. La distribución que utilizamos para analizar las muestras grandes es la distribución normal. Tenga presente, muestras grandes, distribución normal. Ahora, las muestras pequeñas se consideran también menor a 30. Recuerden que el número que hace la división entre muestras grandes o pequeñas es el número 30. La distribución que se utiliza para analizar esas muestras pequeñas es la t-de-Student. Esta la estaremos revisando la próxima clase. Y con eso ya cerramos el tema de la estimación. Ahora, recordando los intervalos, recuerden que todo va en torno a la media, que utilizamos la normal, donde x es el parámetro de la normal o la media, más menos una z a veces el error estándar de las medias, ¿sí? Y la nomenclatura, límite inferior de confiabilidad, límite superior de confiabilidad, y los números o la confiabilidad de los intervalos que se manejan normalmente es 90, 95, 99. ¿Puede ser otro? Sí, como lo platicamos la vez pasada. Puede ser cualquier otro intervalo de confianza o confiabilidad. Depende del proceso. Bueno, okay. Ahora, un tema importante ahora es, en las muestras grandes, nosotros solamente hemos visto la normal, pero recuerden la normal, a qué tipo de procesos hace o qué tipo de distribución es la normal. Recuerden que es una característica, un tipo de variable. Recuerden que es con la normal. Pues bueno, hoy vamos a ver la distribución. Porque hay procesos de Bernoulli, ¿no? ¿Cuál es la característica de un proceso de Bernoulli? Pues solamente tiene dos posibles resultados: éxito o fracaso, de forma estandarizada o sencilla, éxito o fracaso, si son números binarios o ceros y unos, pero solamente tiene dos posibles resultados. Y la continua, la normal, que puede tomar cualquier valor en un intervalo, ¿no? No importa. Ahora, como vamos a centrarnos con la discreta, el primer término es cómo se le llama, ¿no? Porque con el normal era error estándar de la media. Pues bueno, como son poblaciones grandes y vamos a tomar una muestra, estamos considerando una proporción de la población. Esa va a ser una muestra. Por lo tanto, el cálculo de estimaciones de intervalo de la proporción a partir de muestras grandes para un proceso discreto es lo que vamos a ver el día de hoy, y por eso se va a utilizar la binomial. Así como para un proceso continuo o un proceso de de una variable aleatoria continua, utilizamos la distribución normal para analizar los intervalos de confianza. En este caso, para un distribución discreta, la distribución correcta va a ser la binomial. ¿Y cómo va a cambiar el intervalo de confianza? Bueno, como estamos analizando una media, entonces la media va a ser una media considerando esa proporción estimada. Recuerden que el gorrito implica estimación, entonces va a ser estimado ese parámetro, esa media de la proporción estimada, más o menos z veces el error estándar de la proporción. Y los límites, pues al final es lo mismo, son los que más se utilizan. Límite inferior de confiabilidad, límite superior de confiabilidad, ¿sí? Entonces, lo único que cambia de la normal versus binomial es el nombre del error estándar. Normal es error estándar de la media, y binomial, un proceso discreto o de Bernoulli, es error estándar de la proporción. Bueno, ok.
Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, el primer tema es cómo vamos a hacer esta aproximación. ¿Qué herramienta es la que vamos a utilizar? Hasta ahorita hemos visto el tema de la normal y si se acuerdan un poquito de cuando vimos el tema de la binomial, recuerden que hicimos una aproximación de la binomial a la normal. ¿Qué tuvimos que hacer? Por ahí les puse un procedimiento de 4 pasos. Que primero era identificar los parámetros, después encontrar los parámetros para la normal, hacer el ajuste del punto 5 a la izquierda y a la derecha y finalmente encontrar los valores de la normal, ¿no? Hacer los cálculos o la operación matemática que implicara. En este caso, vamos a hacer otra vez uso de la normal. ¿Para qué? Bueno, los parámetros que vamos a estar utilizando son de la binomial, pero para estimar o para determinar el intervalo de confianza vamos a hacer uso de la normal, de la tabla, hablando ya más específicamente, y el valor de z, porque en el intervalo recuerden que siempre va z. Lo que cambia es cómo calculamos el error estándar, en este caso de la proporción. Bueno, ok. ¿Hay alguna restricción? Sí, y solamente es el tamaño de la muestra. Es lo único que tenemos que validar. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, solamente tenemos que encontrar que el producto de NP y NQ sean al menos de 5. O sea, que el producto del número de la muestra por la probabilidad de éxito sea al menos de 5. Y el producto de la probabilidad de fracaso por el número o el tamaño de la muestra también tiene que ser al menos de 5. Es la única regla que tienen que considerar, ¿sí? Ahora, recordemos los parámetros de la binomial. Recuerden que su parámetro de la media era igual a NP. Ahora, en este caso, si nosotros consideramos una muestra NP y consideramos a lo largo, recuerden que entre más experimentos se hagan, finalmente debe de corresponder o debe tender a la media. Por lo tanto, la forma en que lo vamos a estar considerando el parámetro a utilizar para este intervalo va a ser solamente mu de la proporción estimada es igual a P. Es decir, la media que vamos a estar utilizando para este intervalo va a ser igual a P, que es la probabilidad de éxito de la binomial. ¿Sí? Grábense esa parte, la verdad es que es algo sencillo. La media que van a estar utilizando va a ser igual a la probabilidad de éxito de la binomial. Ok. El segundo parámetro que vimos de la binomial era la desviación estándar, o bueno, es la desviación estándar. Y la forma de encontrarlo era igual a la raíz de n por p por q. Ahora, como nosotros estamos haciendo una estimación de una proporción solamente de la muestra, entonces se divide entre n, y ese resultado entonces quedaría que el error estándar de la proporción, ya para saber la ecuación que vamos a utilizar, va a ser sigma subíndice p gorrito igual a la raíz de p por q entre n. Esa va a ser la fórmula o la ecuación que vamos a estar utilizando para determinar el error estándar ahora de la proporción para un proceso discreto o un proceso de Bernoulli usando la binomial, ¿sí? Así como en el proceso continuo utilizamos la normal, para el discreto va a ser la binomial el que vamos a estar utilizando. Ok, recuerden que si ven un proceso de Poisson, ustedes saben cómo hacer la aproximación, ¿sí? Recuerden que las tres que vimos están ligadas. Pueden hacer la aproximación de la binomial a la de Poisson y de la binomial a la normal. Bueno, ese es el parámetro que vamos a estar utilizando. La forma de validar el uso va a ser utilizando un ejemplo. Para una organización muy grande, hacemos la estimación de qué proporción de sus empleados prefieren planificar su propio beneficio de retiro en lugar de seguir un plan patrocinado por la compañía. Esa es la situación que se plantea. ¿Qué proporción de empleados quieren hacer o hacen su propia planificación de retiro? ¿Y qué proporción acepta que se lo haga una compañía? Bueno, ok. ¿Qué se hizo? Bueno, se toma una pequeña muestra aleatoria de 75 empleados y se encuentra que el 40% o el 0.4 de ellos están interesados en seguir sus propios planes de retiro.
Es decir, los resultados son n igual a 75, que es el tamaño de la muestra, p gorrito, que es el 0.4, es un parámetro estimado de la muestra, que será utilizado para la población, entonces sería 0.4, por eso es estimado. Y entonces nos da un estimado de Q de 0.06, que es una proporción de la muestra en contra. O sea, es la probabilidad de éxito y fracaso, ¿no? P y Q respectivamente. Y son gorrito porque son los datos que vamos a utilizar para los cálculos de la población. Entonces, hasta ahí tenemos la situación, se hizo el muestreo, tenemos n igual a 75, p 0.4 y q 0.6. ¿Qué se nos pide? Pues bueno, la administración solicita que utilicemos esta muestra para encontrar un intervalo en el que puedan tener el 99% de confianza de que contiene a la proporción verdadera de la población. Es decir, nos piden un intervalo al 99% de confiabilidad, de que ese 40% de empleados estén dentro de ese intervalo. ¿Qué hacemos? Pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como hasta el momento lo hemos hecho en Excel, vamos a hacer uso del Excel. Entonces esta me la voy a copiar y me voy a pasar al Excel ahora. Listo, ahí está. Ahí está, hasta arriba. Ahora aquí abajito voy a poner los datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a utilizar para este problema? Pues bueno, como estamos utilizando la binomial, es n, p y q. n, p y q igual. ¿Cuánto vale n entonces quedamos? 75, ¿no? Entonces, 75. P, ¿cuánto vale? 0.40, 0.40. Q, ¿cuánto vale? Pues la diferencia, ¿no? 1 menos P, 0.06. Ahora, vamos a encontrar el error estándar. ¿Cómo vamos a encontrar el error estándar? El error estándar, voy a insertar el símbolo de el error estándar. Ahí está. Utilizar ese. Le voy a copiar el formato para que esté igual. El error estándar de la proporción gorrito. Ahí está. Este lo voy a hacer un poquito más chiquito, un 12. Ahí está, para que se vea bien. Esto va a ser igual a qué. Y hago el cálculo. Finalmente es un cálculo sencillo, ¿no? Eso es igual a P por Q. Entonces va a ser P.4 por Q entre N. Y me hizo falta ponerle raíz, pero se lo escribo, raíz de todo eso. Listo. Entonces me dio un resultado muy, en una notación rara. No sé si me haya equivocado en algo. Puse radianes. Bueno, no puse raíz. Pero bueno, ya validé. Ya vi que está mal. Raíz. Listo. Ahí está. 0.06. Ahí está. A 4 dígitos. Puro 0.0566. Ahora, después de eso, ¿qué sigue? Si me paso a la presentación, recuerden que hay una validación que tenemos que hacer. El tamaño. Tengo que validar que el tamaño realmente sea el adecuado. Yo lo puedo utilizar. Y tengo que validar los productos de NP y NQ que sean al menos de 5. Entonces aquí voy a poner NP igual y NQ igual, ¿no? Le voy a copiar el formato para que sean del mismo tamaño. Y entonces NP va a ser igual a ¿qué? A 75 por P. Y este mismo va a ser igual, nada más que ahora va a ser 0.4 por 75. Listo. En ambos casos están bien, entonces check, los voy a poner en verdecito. Ahí está, verdecito. Porque son mayores a 5, ¿no? Ahora sí, nos piden el inciso A, ya lo tenemos. Aquí está, es este. El error estándar de la proporción, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más nos piden? Encontrar el intervalo con un 99%. Encontrar el intervalo con un 99% de confianza. Me regreso al Excel. El intervalo, ¿cómo va a estar? ¿Entre qué datos y datos? Una va a ser la media, ¿no?
Ah, oye, pero la media, ¿qué va a ser igual aquí en este caso? ¿Se acuerdan a qué va a ser igual la media? Mientras voy insertando aquí la media, el símbolo de la media. El símbolo de la media, aquí está. Entonces eso va a ser igual a que, nada más que un dato de la P gorrito, ¿no? Bueno, ya estaba con el tamaño, ahora voy a disminuir el tamaño a estos a un 12, para que sean subíndices, igual. Entonces esa media va a ser igual a ¿qué? A P. Entonces, ¿cómo va a ser estimada? Ahí está, 0.4. Le voy a incrementar el tamaño para que sea del mismo tamaño, 0.04, listo. Y ahora sí, entonces ya tenemos todo listo. Me voy a llevar esta media, la voy a copiar, la voy a poner aquí en medio, porque finalmente va a ser para el intervalo. Y ese va a ser el valor central, ¿no?, de mi intervalo. Recuerden que todo va en torno a la media. Entonces, el límite superior, ¿a qué va a ser igual? Límite superior de confiabilidad y límite inferior de confiabilidad. Recuerden que esa es la nomenclatura. Ahí está. ¿De qué forma va a estar? En notación, límite inferior va a ser en torno a la media, ¿no? En torno a la media menos z veces, ¿quién? El error estándar. Aquí lo tengo, lo voy a copiar. Y lo pego acá. Queremos que sea un tamaño 12. Bueno, hasta 11. Ahí está. Listo. Y el superior va a ser igual a ¿qué? Pues la suma, ¿no? Ahora. Y ese se repite. Lo voy a poner acá. O bueno, este lo borro. Ahí está. Entonces esos van a ser mis intervalos. ¿Cuál es la confiabilidad? La confiabilidad es a un 99%. Me lo da un número, lo voy a cambiar y lo reescribo. 99%. Le voy a copiar el formato para que se vea. 99%. Listo. Entonces el área, porque recordemos que esa confiabilidad es un intervalo cuya mitad o cuyo centro es la media. Entonces a la izquierda y a la derecha está la mitad de esa área. Por lo tanto, el área va a ser igual a ¿qué? A ese intervalo entre 2. Ese procedimiento no cambia, va a ser el mismo. Vamos a poner el número, porque finalmente es número. Y como es un dato que vamos a utilizar para la tabla, debe estar en 4 dígitos. Ahí está. Y entonces, ¿cuál es el valor de z? El valor de z. Bueno, con estos datos, ahora me voy a ir a la tabla, punto 4950, y la tabla ya la tengo acá en el siguiente. Ahí está la tabla. Punto 4950. Busco el punto 4950 y no está exacto, está entre dos valores. La regla que vimos, ¿cuál es el que debo de tomar en este caso? A ver, ¿cuál es el que debo de tomar, jóvenes? El que esté más cercano. El que está más cercano a la media. Entonces voy a tomar el punto 4949, que es 2.57. Entonces vale 2.57. 2.57. Listo. Voy a copiar el formato para que se vea bien. Y ese es el valor de mi z. Ahí está. Esa es el área. Lo voy a tomar de otro color para que se vea. Punto 4950. La confiabilidad. Lo voy a poner en un azulito. Ahí está. Y entonces mi intervalo. Ya hice la validación, la muestra es válida, ya encontré el error estándar de la proporción, entonces ya encontré la media, entonces aquí la media pues solamente lo voy a formular, aquí va a ser 0.4. Le voy a copiar el formato para que sea el tamaño, 0.04. Ahora, el límite inferior va a ser igual a ¿qué? A la media menos z veces el error estándar de la proporción. Y ese es el resultado. Lo voy a dejar con 4 cifras. Ahí está, 2546. Y el límite superior va a ser igual a ¿qué? A la media más z veces el error estándar de la proporción. Listo, ahí está. Lo voy a dejar con 4 dígitos también. Y ese es el intervalo, jóvenes. Ese es el intervalo. Lo voy a poner en un verdecito. Ahí está.
Bueno, no, en otro, ¿no? Poner en azul igual que la confiabilidad, porque va ligado a la confiabilidad. Ese es el intervalo. Ese es el intervalo para un proceso discreto, de punto 2546 a punto 5454. Ahora, ¿qué pueden ustedes entender de este problema? Porque recuerden que todo va enfocado a una toma de decisiones. ¿Qué entienden? ¿Cuál sería el objeto de hacer este estudio, de determinar el intervalo? Se plantea una situación, pero insisto, el tema es que ustedes van a terminar tomando decisiones. ¿Qué información les da este problema? A ver, alguien. Bueno, fíjense, pueden ser dos enfoques. Uno, que la compañía esté preocupada por la seguridad futura o la seguridad de sus empleados cuando se jubilen, que se vayan con un plan de jubilación o de retiro pues, adecuado, ¿no? O el mejor que haya en el mercado. Entonces ellos pudieran decir, oye, pues si casi el 50% de mis empleados no confían en alguna empresa para que les haga su plan de retiro. Por lo tanto, la empresa pudiera decir, oye, tengo área de oportunidad, debo de seguir trabajando o buscando el mejor proveedor para que mis empleados confíen. A lo mejor dijeran, oye, que esta media sea del punto 10, ¿no? Porque al final siempre va a haber gente que quiera tener la certeza de que las cosas van a salir bien y la única es de que ellos mismos lo hagan, ¿no? Digo, muchas veces implica costos, dedicación y todo lo demás, o que estudies o que veas otros temas, ¿no? Aprender, pero hay gente que prefiere hacerlo ellos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un porcentaje, pero tendría que ser mínimo, porque el 50% es muy elevado. Entonces, depende del enfoque, depende del enfoque de del área. Y si lo vemos desde otro punto de vista, desde la empresa que está dando ese servicio de hacer su plan de retiro a los empleados, ellos podrían decir, oigan, tenemos un área de oportunidad bastante porque tenemos un 40% en promedio del mercado que todavía podemos captar, entonces nos hace falta hacerle más propaganda, ofrecer alguna promoción, de que si te inscribes te sumo un porcentaje, no lo sé, ya dependerá el enfoque de cada quien, entonces todo es determinado a ver los accionables que van a hacer para mejorar ese indicador. Lo pueden ver desde el enfoque de la empresa que está ofreciendo los servicios o desde la empresa que hacia su personal, ¿no? Depende de cada quien. Bueno, solamente les voy a hacer un comentario adicional respecto al intervalo. En este caso, el valor de Z fue 2.58, 2.57. ¿Pude haber tomado el 2.58? ¿Ustedes qué opinan? Voy a formular corrigiendo los intervalos, porque se movieron. Y esté bien formulado. Listo, ya está. Si hubiera tomado el 2.58, este sería el intervalo de .2541 a .2546 es .5, .0005, 3 ceros, un 5 la diferencia. Si hubiera tomado el 2.58, el límite superior de .5454 hubiera sido .5450. También hay una diferencia de .0005. La verdad es que es una diferencia muy chica. Así es, Osman, depende del problema. Yo lo que les he dicho es depende. El proceso si implica un elevado riesgo en cuanto a seguridad hablemos de pérdidas económicas, pérdidas de vida o no sé, una probabilidad elevada de errores o de defectos. ¿Recuerdan que cuando estuvimos viendo las medidas de tendencia central hubo una forma de calcular la mediana, moda, la mediana y la moda? Para cuando hablábamos de dinero, de tasa de interés, ¿se acuerdan que fue el único diferente que les dije, oigan, para cuando se maneje dinero, tasas de interés y demás, es esta la fórmula? Y si recuerdan que era la única diferente, porque todo lo demás de eficiencia de procesos y demás, no utilizábamos la de siempre. Pues bueno, en este caso aplica algo similar.
En los ejemplos anteriores que habíamos visto, hablábamos de procesos industriales de producir un valero, creo que fue el ejemplo, les puse también de un calzado, de que si te pasabas o quedabas antes no había problema. Pero siempre que hablemos de seguros, de tiempos de vida, tomemos el más alejado. Ese, porque vale más que el colchoncito quede un poquito sobrado y no que te quedes corto. En una pieza mecánica, si te pasas, pues no va a entrar, no va a ensamblar bien porque te estarías pasando de las dimensiones. Pero si te quedas un poquito sobrado en tiempos de vida, sería mejor. Entonces, para casos de tiempos de vida y seguros, manejen el más alejado a la media. El más alejado a la media. Entonces, en este caso, lo correcto sería el 2.58. Ese sería el correcto. Si volvemos al tema del calzado, si tiene una micra de más o una micra de menos, o 1 milímetro, por ejemplo, pues no importa, al final te lo vas a terminar poniendo, ¿no? El calzado, no es mucha implicación o no es mucho problema el que tenga 1 milímetro de más o 1 milímetro de menos. Te lo vas a terminar poniendo. Pero en este caso, tiempo de vida, utilicen el más alejado. Entonces, en este caso sería el 2.58. Insisto, todo esto va enfocado a toma de decisiones. Cuando ustedes estén frente a una situación, a un problema, van a ver, oye, implica dinero, implica vidas, implica un elevado costo, pues bueno, entonces toma el más cercano o el más alejado. En este caso, el correcto, de acuerdo a la situación que implica, tomen el más alejado, 2.58. ¿Sale? Para que tenga el menor sesgo posible. No sé si ustedes recuerdan o vieron una noticia de hace algunos años, no sé, como 5, no recuerdo exactamente, pero unos 5. Los seguros hicieron ajustes de sus primas y de las cuotas y todo el rollo de los montos. Hicieron ajustes. Eso derivó, ¿por qué? Porque resulta que ya estaban teniendo muchas pérdidas. Actualmente ustedes han visto la nota, o seguramente alguno de ustedes lo va a buscar en Google, de cuál es el tiempo de vida ahorita de los mexicanos. ¿Cuál es el tiempo de vida promedio de los mexicanos? Digo, puede ser alguno que viva 1 mes, 2 meses, ¿no? Pero puede ser algunos que vivan hasta 120 años, creo, el más longevo ahora, ¿no? Según yo anda, no sé, como 75, 76, algo así, más o menos. Pues bueno, realmente las aseguradoras se dieron cuenta de que estaban perdiendo dinero porque de acuerdo a en 5 años será de 30, pues puede ser, Leo. Pero bueno, ahorita el estudio dio que las aseguradoras estaban perdiendo dinero porque las personas que se jubilaban, el estudio decía que iban a vivir entre 10 y 20 años. Pero resulta que ahora estaban viviendo más de 10 años. Incluso había algunos que un año después ya se habían muerto, entonces todo ese dinero pues era ganancia para las aseguradoras. Pero entonces, como empezaron a vivir más tiempo por los avances tecnológicos en medicamentos y instrumentos y las operaciones y todo lo demás, pues entonces ahora estaban perdiendo, entonces tuvieron que extender ese tiempo promedio y por lo tanto las cuotas se hicieron más grandes, ¿no? De pasar, por ejemplo, de 5,000 se fueron a 10,000, al doble, porque se dieron cuenta que el tiempo se había elevado bastante. Por lo tanto, en este caso, pues es mejor que quede un poquito sobrado y no te quedes corto, ¿no? Ese es el enfoque en cuanto a seguros. Pero insisto, va a depender de su proceso. Ustedes tendrán que tomar la decisión y deberán de tomar uno, no dos opciones. Porque si yo llego con mi jefe, oye, es que tengo estos dos escenarios, sí, pero ¿cuál es el bueno, no? Ustedes como profesionistas tendrán que escoger el bueno. ¿Cuál es el bueno? Es este. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Bien justificado, ¿sí? Entonces, en este caso, este va a ser el bueno. Lo voy a sustituir, listo, a esto. Es que aquí formulé el G8, lo voy a formular acá a este, listo, y ahora sí lo voy a arrastrar, listo, ahí está. Ese sería el correcto, 2.58. Problema número 1 para ustedes, aquí está. Yo lo único que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar en el siguiente, aquí está, listo. Porque ya lo tenemos, ¿no? Resuelto.
Voy a autoajustar para que se vean todos y voy a cambiar los datos. N, ¿cuánto vale N? 70 ahora. P 0.66, Q se cambia en automático, está formulado, no cambia. Bueno, algo que yo no les he dicho ahorita es que yo siempre utilizo un color gris para seleccionar las celdas que no cambia el valor, que ya está formulado. Yo no le tengo que mover nada. Y normalmente en amarillo coloco las celdas que yo tengo que manipular. Amarillo o naranja, el colorcito que digo es mi nomenclatura. Yo sé que esos son los únicos que cambio. La media está formulada, pues eso no hay ningún problema. Este está formulado, pues tampoco hay tema, ¿no? Yo los formulo, ¿no? Bueno, ok, hasta ahí todo está formulado. Los únicos que debo de cambiar son los que están en naranja. Ahora me paso al área. Esta 99, ahora el intervalo me lo piden a un 95. Entonces el área que voy a buscar ahora es el punto 4750. Me voy a mi tabla. Punto 4750. Punto 4750, aquí está, es exacto, 1.96. Me paso al Excel y es 1.96. Y listo. Como ya está formulado, la media, pues, corroboro, ahí está la media. Para el límite inferior está formulado, es z veces el error estándar. Y el máximo también es z veces el error estándar más la media. Y listo, aquí está el intervalo 54.90 y 77.10, límites inferior y superior, con una confiabilidad del 95%. Y ya, con eso está resuelto mi problema. Entonces ahora me voy a pasar al segundo problema, jóvenes, al segundo problema. Acá. El doctor Benjamin Shockley, un psicólogo social reconocido, entrevistó a 150 ejecutivos de alto nivel y encontró que 42% de ellos no podía sumar fracciones correctamente. Inciso A, estime el error estándar de la proporción. Inciso B, construya un intervalo de confianza del 99%, proporción verdadera de ejecutivos de alto nivel que no puede sumar fracciones correctamente. Ok, entonces, a ver, resuélvanlo, jóvenes, ahora ustedes. Ya tienen su plantilla en Excel, ya nada más es llenar los datos, buscar el valor de Z y obtienen el resultado de manera fácil y rápida. Entonces lo voy a copiar otra vez, pues lo voy a pegar acá, finalmente ya está resuelto y ajusto los datos, ¿no? N 150 y P 0.42 y listo, los demás ya están formulados. 6387 las validaciones de NP y NQ, 0.58Q, la media .42 porque es igual, y el sigma 0403, la confiabilidad es 99, entonces en este caso quedamos que no es muy representativo, 2.57, ¿no? Z. Y ya, entonces como ya está calculado, .3164, .5236, y esa es la solución al problema.